La cultura es la forma mediante la cual una sociedad se identifica y se especializa para lograr un desarrollo pleno. Es importante también en la economía del país como generadora de empleos y divisas. Queremos que la cultura nos ayude a crecer. Señora, señor, son las 2 de la tarde, 36 minutos, martes, día en que nos encontramos, más o menos a esta hora, con la Fundación Manolo Lima. Pero hoy no vamos a hablar con nadie de la Fundación, sino que vamos a hablar con alguien que tiene, en alguna medida, mucho que ver con el espíritu de la Fundación. Miren, a partir de una anécdota, se creó algo muy lindo. Conocer una anécdota para aquellos que tienen imaginación, que le ponen pienso y corazón a las cosas, no les resulta demasiado difícil hacer cosas que desde la escritura, desde la canción o desde cualquiera de las artes pueden a los otros movernos hacia un lugar que tiene que ver no solo con recordación, sino también con pensamiento y con sentimientos. La gente del teatro, de la Rueda Teatro, a partir de conocer una anécdota que involucraba la vida de Manolo Lima, crearon algo muy lindo, de lo que vamos a hablar ahora con uno de los responsables de esta iniciativa, que es Gabriel Mació. Buenas tardes, Gabriel. Buenas tardes, un placer estar con ustedes en contacto. Bien, yo lo sinteticé bastante, y vas a poder emplearlo con seguridad. A partir de una anécdota, decía yo, se creó una obra de teatro para niños, ¿no? Exactamente. Sí, nuestro grupo, que viene trabajando desde hace 20 años en el área educativa del Museo Blanes de Montevideo, Museo de Bellas Artes, siempre estábamos inquietos de buscar contenidos nuevos vinculados a los conceptos de artistas o la vida de los artistas. Y fue así que, procurando material sensible, pensando en público de primera infancia, nos encontramos con una entrevista que se le hacía a Manolo Lima en la revista Pupila hace unos años ya. La obra se estrenó en el 2010, esto fue un poquito antes la entrevista, que se publicaba en aquella revista. Y allí él contaba que su primer vínculo con la pintura, con el dibujo, fue a partir de un accidente doméstico, donde él, siendo niño, muy inquieto, en una tarde en su caballo le estropea el jardín de flores a su mamá. Y su mamá, en ese momento, en vez de rezongarlo, se pone a llorar delante de él. Y él queda conmovido con su corta edad. Y luego de pensar durante toda la tarde qué hacer, se le ocurre dibujar en una hoja muy precaria unas flores y regalárselas a su mamá. Y aquella madre lo abraza y le agradece el gesto. Ese hecho, según cuenta él en aquella entrevista, le tocó la fibra íntima de ser humano y de futuro artista, y se dio cuenta que a través del arte podía resignificar aún las pérdidas. Y bueno, aquella anécdota que la encontramos en esta entrevista, como mencionaba, nos sirvió como disparador para abordar la creación de un espectáculo que se llama La Flor y Manolo, y que viene desarrollándose desde el 2010 hasta la fecha en el contexto de la educación del Museo Blanes, para niños de centros educativos de Montevideo y también con muchas salidas que hemos hecho a diferentes partes del país. Y un poquito también esa anécdota refleja nuestra búsqueda en cuanto a qué tipo de propuestas de teatro ofrecerles a las infancias, donde entendemos de que el concepto, lo estético, tiene que formar parte tanto como el divertimento para este tipo de público. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Cómo reaccionan los niños? Porque ustedes en el Museo Blanes reciben permanentemente, ¿no? Escuelas, Sí. distintos colectivos de chiquilines, ¿no? Sí, nosotros en el año electivo de escolar
recibimos de martes a viernes grupos en diferentes horarios y funciones, donde el grupo va a visitar el museo, el Parque de los Artistas y las obras de teatro. Tenemos un promedio de entre 12.000 niños por año viendo nuestros espectáculos desde hace 20 años. Y bueno, las reacciones son muy diversas, ¿no? Sobre todo porque la propuesta es emotiva. Habla de la pérdida, habla en el momento el títere de la madre se pone a llorar frente a su hijo y frente a los espectadores pequeños. Y este hecho que conmueve a los niños y niños también genera reflexión y promueve la empatía. Y esa empatía que Manolo, en la ficción que nosotros creamos, lo logra a través de deambular por el mundo de otros pintores. Este títere, que representa a Manolo, cuando a partir del accidente se sumerge en pinturas de Trona Viera, de Joaquín Torres García, de Cunio, buscando una solución. Y se da cuenta al final de su recorrido de que la solución está en su espíritu y sus manos, plasmando él mismo un dibujo para su madre. Y bueno, todo ese imaginario confrontado con la infancia allí, con los docentes, realmente siempre genera conmoción, genera alegría, que esto es importante tal vez a través del arte, que a pesar de la pérdida, resignificar esas pérdidas se transforman en alegría o en soluciones alternativas posibles, donde quizás la muerte de una flor está y es presente, pero como a través del arte, que de alguna forma tiene que ver con la vida de Manolo Lima, resignifica las situaciones, ¿no? Y bueno, el hecho de la pérdida y de la muerte está ahí latente en la obra, y es importante decirlo, estos tópicos, que a veces parecen complicados para jóvenes audiencias, son más difíciles para los adultos de enfrentarlos que para las mismas niñas y niños. Esta potencialidad de ver la esperanza a través de un hecho artístico en la infancia es permanente. Y la obra despierta eso. Nosotros siempre a partir de cada presentación hacemos una instancia de foro con ellos y las reflexiones son realmente increíbles, ¿no? Esto de ver la vida a través del arte es fantástico. Además tiene bueno, además de todos los contenidos que vos bien manifestás, hay también un camino de comprender el arte y de ver el arte, ¿no? Desde la imagen de un grupo de títeres, ¿no? Exactamente. Sí, esto de que a través de lo lúdico, a través del objeto, a través de los títeres, se abre el mundo, se abre la ventana al mundo, es fundamental para el imaginario infantil y también para el mundo en construcción que está procesando las diferentes infancias, ¿no? Recordemos que la forma de vincularse con el mundo y de aprender el mundo en los primeros años de vida, y después lo continuamos nosotros también, pero a veces medio solapadamente, es lo lúdico, el juego. Y bueno, el vincularse con una propuesta teatral tiene eso, tiene hacer concreto, hacer tangible el juego, y que ese juego te cuente historias, y que ese juego te emocione, y que ese juego te interpele, ¿no? Por ahí va nuestra búsqueda con esta propuesta y con otras propuestas que vinculan a otros tópicos dentro del arte, de las artes plásticas, pero es la historia de la rueda en sí mismo, y que nos ha permitido crecer desde esa perspectiva, ponernos en el lugar de ese espectador y su apreciación del mundo con los cambios constantes que tiene, ¿no? Ya sea por la tecnología, ya sea por los buenos avatares mismos, por ejemplo la pandemia, que permanentemente nos ofrecen miradas nuevas y nos exigen y nos interpelan las miradas nuevas que ellos traen del mundo y que nos invitan cotidianamente a pensar el concepto adultocentrista que a veces tenemos en las propuestas de teatro o artes escénicas para jóvenes audiencias, ¿no? Y eso realmente es una búsqueda permanente a nosotros y para el grupo en sí mismo y también para el área educativa del Museo Blanes, ¿no? Ahora, ¿qué recorrido tan largo, ¿no? Porque desde algo tan lejano y lamentablemente hoy día no tan puesto en la vista de chicos y de grandes como son los títeres, a un recorrido largo a las nuevas tecnologías, ¿no? Y de la tecnología ir hacia atrás, hacia mucho tiempo atrás y encontrarse con espectáculos de títeres que por lo general no están habituados los niños hoy a ver títeres. No en todos los lugares. Vos vas al teatro y en el teatro no hay
muchas obras de títeres. Yo diría que hay pocas obras, ¿no? Sí, igual es un elemento o una técnica que se recurre o se vuelve constantemente, ¿no? Es verdad que a veces las tecnologías nos agobian o nos enseguecen. Yo siento esa sensación que pareciera que todo tiene que pasar por los tiempos que nos marcan las nuevas tecnologías, los tiempos de exposición de una propuesta, por ejemplo, ¿no? Los tiempos de exposición de una imagen, los tiempos de exposición de la narrativa de una historia. A veces pareciera que los celulares, que las pantallas nos exigen a tener 30 o 40 imágenes por segundo, como en la publicidad. Pero la experiencia nos demuestra de que no es así, de que el ser humano en sí mismo tiene esa capacidad de poder disfrutar aún la contemplación sin caer en el abismo o en esa locura de consumir la imagen por sí misma una tras de la otra. Nosotros nos tomamos como premisa dentro de la Flor y Manolo, el espectáculo, de invitar al espectador a contemplar en tiempos quizás de otras épocas, donde los tiempos escénicos rítmicos no son alocados, sino que nos permitimos disfrutar la contemplación desde lo emocional y sensorial, con tiempos quizás de nuestro momento, y funciona perfectamente. O sea, lo más rico que nos ha pasado con las niñas y niños es que van con sus escuelas o sus grupos de estudio y después invitan a sus adultos a volver a ver la obra en vacaciones de julio, por ejemplo. Eso es para nosotros es como el premio mayor, que el niño o la niña le invita a su adulto a volver a ver la obra en un museo, que tampoco es un paseo cotidiano para una niña y un niño hoy día, ¿no? Un museo de artes plásticas o de historia. Entonces digo, por ese lado, esto de volver a reflexionar lo que nos sucede a través del arte es fundamental, y de alguna forma es uno de los objetivos con la obra y con nuestra búsqueda en personal. Y bueno, y sin lugar a dudas con Manolo Lima. Bueno, pero la culpa no es de los chicos, es nuestra, que no los llevamos o no los hacemos conocer esos lugares, y después cuando vamos con ellos a un museo o a alguna otra actividad como las que vos mencionabas, salimos sorprendidos de sus reacciones. O sea que no son ellos, somos nosotros, ¿no? Los Exactamente. grandotes. Sí, sin lugar a duda, y esto que te comentaba al principio, de que a veces hay ciertos tópicos que son tabú para el adulto y no para el niño. El tema, por ejemplo, de la pérdida en la obra nos ha llevado a algunas circunstancias donde algunos adultos nos piden que reveamos el desarrollo de la obra con esa pérdida, porque la mamá llora, porque dentro del grupo hay una niña o niño que perdió a algún adulto cercano, y nosotros indiscutiblemente siempre nos oponemos a una propuesta así, sino que le explicamos que quizás lo que precise esa niña, ese niño, justamente es enfrentar esa situación desde la resignificación del arte. O sea, no callarlo, no poder hablar de la muerte es como no poder hablar de la vida. Entonces digo, eso nos ha enseñado en esta alianza con la infancia, en que no hay temas no abordables, sino es cómo se abordan. Y el arte nos da esa posibilidad, ¿no? Tiene esa potencialidad de abordar aún temas difíciles desde ese resignificar, desde ese retomar desde otra perspectiva ciertos tópicos. Gabriela, a ustedes también esto les ha permitido un mayor acercamiento también a la Fundación Manolo Lima, todo lo que significa la Casa País de Pinares, donde ya han estado y donde van a volver a estar, ¿no? Sí, hemos estado en Maldonado, como decía, con la obra, pero en esta oportunidad vamos a estar específicamente en el Museo Casa Taller de Manolo Lima, lo cual es un placer para nosotros, ir a esa casa tan entrañable y que siempre acoge ideas, acoge sensaciones, y en una fecha muy particular. El 22 de septiembre estaremos por allá en el contexto de un aniversario del nacimiento de Mariquita, la compañera de toda la vida de Manolo, y ahí estaremos. Estaremos también más temprano en la Casa de la Cultura de Maldonado a las 16 horas haciendo una función para todo público, y a las 19:30 haciendo una función especial en la casa misma, Casa Taller de Manolo Lima. Y ahí seguramente a lo mejor surgen otras ideas para continuar con este camino que ustedes han iniciado, ¿no? Y que ya lleva bastante tiempo, pero que siempre es necesario nutrirlo de nuevas ideas, de nuevas sensaciones, ¿no?
sin lugar a dudas, siempre estamos abiertos y como pendientes, atentos a lo que va surgiendo, ¿no? En el camino, en los encuentros. Justo la semana pasada estuve viendo el espacio allí en la casa de Manuel Lima y es un mundo esa casa, ¿no? Cada puerta, cada rincón cuenta una historia. Y para nosotros que estamos en esta búsqueda de contenidos específicos en torno a la historia de la cultura uruguaya y en torno a la historia de la pintura específicamente, entrar en ese mundo va a ser como volver a despertar sensaciones nuevas frente a quizás a un personaje como fue Manuel Lima y que tiene mucho por contar todavía, ¿no? Que eso me parece fundamental tener conciencia todos del mundo que ofrece esa casa, ese taller. Cada rincón, cada anécdota nos abre como una perspectiva diferente de cómo somos nosotros mismos los uruguayos y cómo nos vinculamos con el arte, ¿no? Sin lugar a duda, la casa taller es un lugar para sacarle jugo a toda la sociedad, tanto de Maldonado como de todo el país, porque es una ventana de nosotros mismos, ¿no? Bien, como siempre, ha sido un placer conversar con ustedes y bueno, los estaremos viendo por acá entonces en la Casa de la Cultura primero y después en País de Pinares, la casa de la Fundación Manolo Lima. Gracias por tu tiempo, Gabriel Mació, ha sido un placer. Muchísimas gracias y bueno, saludos a toda la comunidad y nos vemos el 22 de septiembre por allá.